En la plaza del pueblo, Valentina, una chica de 23 años cubierta de moretones, es arrastrada del cabello por Rodolfo, su padrastro. El hombre la jala sin piedad hasta el centro, gritando que es una inútil, mientras todos miran sin hacer nada. Valentina está tirada en el suelo, sangrando y abandonada, mientras Rodolfo levanta el pie para patearla frente a todos. Lo que Rodolfo no se da cuenta es que el hacendado más poderoso de la región observa todo desde su caballo. Lo que Sebastián Cordero hace deja a todos en shock, pero antes de continuar la historia, si tú al igual que nosotros crees en proteger a los indefensos y valoras la justicia, suscríbete al canal para no perderte ninguna historia emocionante. Gracias. Ahora regresemos a nuestra historia. En la plaza del pueblo, bajo el sol que quema como si el mismísimo cielo estuviera enojado, una escena que parte el alma se desarrolla mientras todos miran sin hacer nada. Valentina, una chavita de apenas 23 años, flaquita como rama seca y con la cara marcada por moretones que todavía no se le quitan, está siendo arrastrada del cabello por Rodolfo, su padrastro. Ese hombre gordo y cruel la jala sin piedad hasta el centro de la plaza, gritando que es una inútil, una carga que no sirve para nada. La muchacha intenta cubrirse la cara con las manos, pero cada vez que suplica que la suelte, él le suelta otro golpe más fuerte. Los comerciantes voltean para otro lado. Las señoras cuchichean bajito, pero nadie se atreve a meterse. Es como si todos estuvieran ciegos y sordos al mismo tiempo. De repente, una voz ronca y firme corta el aire como cuchillo. «Suelta a esa muchacha, ahora mismo». Todos voltean al mismo tiempo para ver a Sebastián Cordero, el hacendado más rico y respetado de toda la región, bajándose de su caballo con una mirada que no admite discusión. El hombre tiene 38 años, es alto, fornido por el trabajo en el campo, y trae puesto su sombrero de palma y botas de cuero que brillan bajo el sol. Pero lo que más impresiona no es su ropa ni su dinero, sino esa expresión en su cara que dice claro: aquí se acabó el desmadre. Capítulo 1. El infierno que nadie ve. Para entender cómo Valentina llegó a ese momento horrible en la plaza, hay que regresar 11 años atrás, cuando apenas era una niña de 12 años con sueños y una mamá que la quería con todo el corazón. La vida de Valentina fue bonita hasta que cumplió 11. Su papá, don Arturo, era minero, un hombre bueno que trabajaba duro para darle a su familia lo necesario. Valentina recuerda cómo su papá llegaba cubierto de polvo negro cada noche, pero siempre con una sonrisa para ella y su mamá, María. María era costurera, tenía manos mágicas que podían hacer vestidos preciosos con cualquier pedazo de tela. Valentina pasaba las tardes sentada junto a ella, viéndola coser mientras le contaba historias de princesas y lugares lejanos. La casa era humilde, sí, con piso de tierra y paredes de adobe, pero estaba llena de amor y de risas. Todo se derrumbó el día que llegó la noticia. Hubo un derrumbe en la mina. Don Arturo no salió vivo. Valentina recuerda ese día como si fuera ayer. Recuerda el grito desgarrador de su mamá. Recuerda cómo se le cayó el mundo encima. Recuerda sentirse tan chiquita y tan perdida que no sabía ni cómo respirar. Después de eso, la pobreza llegó como plaga. María cosía día y noche, pero el dinero no alcanzaba. Valentina veía cómo su mamá se saltaba comidas para que ella pudiera comer, cómo sus manos se llenaban de cicatrices de tanto picar la aguja. La niña quería ayudar, pero apenas tenía 12 años. ¿Qué podía hacer? Cuando Valentina cumplió 13, apareció Rodolfo en sus vidas. Era comerciante de ganado, un hombre grande con voz fuerte y billetera abultada. Le empezó a hacer la corte a María, llevándole regalos, prometiéndole que se iba a hacer cargo de ellas. María, desesperada y cansada, vio en él una salida. Se casaron 3 meses después de conocerse. Al principio, Rodolfo se portaba bien. No era cariñoso ni atento, pero tampoco era malo. Valentina y su mamá pensaban que las cosas por fin iban a mejorar. Qué equivocadas estaban. La verdadera cara de Rodolfo salió cuando empezó a tomar. Y tomaba seguido. Cada vez que llegaba borracho, su temperamento cambiaba completamente. Los primeros meses solo gritaba. Luego vinieron los empujones, los insultos más fuertes, las miradas llenas de odio. María intentaba proteger a Valentina de todo eso.
Se ponía entre su hija y Rodolfo cada vez que él se ponía violento, pero eso solo hacía que Rodolfo se enojara más con ella. Las golpizas empezaron a ser cosa de todos los días. Valentina, con apenas 14 años, veía impotente cómo su mamá regresaba de la tienda con la cara hinchada, con los brazos llenos de moretones que intentaba esconder con mangas largas. Cuando la niña le preguntaba qué había pasado, María solo sonreía con tristeza y decía: «Me caí, mi amor, no te preocupes». Pero Valentina sí se preocupaba. Se preocupaba cada noche cuando escuchaba los gritos, los golpes, los llantos de su mamá. Se preocupaba cada mañana cuando bajaba y veía a María con los ojos hinchados de tanto llorar. La tragedia llegó cuando Valentina tenía 18 años. Una noche, después de una discusión particularmente violenta sobre dinero que Rodolfo había gastado en la cantina, María lo confrontó. Le exigió que dejara de beber, que dejara de golpearlas, que se portara como hombre de verdad. Rodolfo, furioso y borracho, la empujó con tanta fuerza que María cayó por las escaleras de madera de la casa. El sonido de su cuerpo golpeando cada escalón quedó grabado para siempre en la mente de Valentina. Cuando llegó corriendo, su mamá estaba al pie de las escaleras, con el cuello torcido en un ángulo que no era natural, los ojos abiertos pero vacíos. Rodolfo llamó al doctor y a las autoridades, inventando una historia sobre cómo María se había resbalado sola. Nadie cuestionó su versión. Nadie. El doctor revisó el cuerpo, escribió muerte accidental en su reporte y eso fue todo. En el funeral, Valentina intentó decirle al sacerdote la verdad, pero el padre Domingo solo le palmeó la cabeza y le dijo: «El dolor te hace decir cosas, hija. Tu padrastro está sufriendo tanto como tú. Debes honrarlo y obedecerlo». Desde ese día, la vida de Valentina se convirtió en un infierno sin salida. Rodolfo la convirtió en su sirvienta personal. Valentina tenía que levantarse antes del amanecer para preparar el desayuno, limpiar la casa, lavar la ropa, atender en la tienda de ganado, cocinar y hacer todo lo que Rodolfo ordenara. Si la comida no estaba a su gusto, recibía un golpe. Si la casa no estaba impecable, recibía otro. Si se atrevía a quejarse o a pedir aunque fuera un peso para comprarse algo, la golpiza era peor. El pueblo entero lo sabía. Todos veían los moretones en los brazos de Valentina, la forma en que caminaba encorvada, como si quisiera desaparecer, cómo se sobresaltaba cada vez que alguien levantaba la voz cerca de ella, pero nadie hacía nada. «Son problemas de familia», decían las señoras en el mercado. «Algo habrá hecho para merecerlo», murmuraban los hombres en la cantina. «Mientras no sea problema nuestro», pensaban todos. Valentina intentó escapar 3 veces, cada intento más desesperado que el anterior. La primera vez tenía 16 años. Juntó coraje durante semanas, esperó a que Rodolfo se durmiera borracho una noche y salió corriendo descalza hasta la casa del padre Domingo. Tocó la puerta llorando, suplicando ayuda. El sacerdote la escuchó con cara seria, pero cuando terminó de contarle todo, él solo negó con la cabeza. «Hija, sé que tu padrastro es hombre difícil, pero es tu familia. La Biblia dice que debes honrar a tu padre y a tu madre. Si lo provocas menos, tal vez él sea más comprensivo». Valentina no podía creer lo que escuchaba. Intentó explicarle que Rodolfo la golpeaba sin razón, que había matado a su mamá, pero el padre Domingo levantó la mano. «Ya basta de acusaciones tan graves. Voy a llevarte de regreso a tu casa y vamos a hablar con don Rodolfo como gente civilizada». Cuando llegaron a la casa, Rodolfo actuó como el hombre más preocupado del mundo. Le dijo al padre Domingo que Valentina a veces se ponía histérica, que decía mentiras para llamar la atención, que él solo trataba de darle disciplina porque la muchacha era rebelde. El padre Domingo le creyó. Se fue después de darle un sermón a Valentina sobre la obediencia y el respeto. La golpiza que Rodolfo le dio esa noche casi la mata. Le rompió 2 costillas, le abrió el labio y le dejó moretones que tardaron semanas en quitarse. Pero lo peor no fue el dolor físico. Lo peor fue darse cuenta de que nadie, absolutamente nadie, iba a ayudarla. El segundo intento fue cuando tenía 19. Don Chuy, el lechero que pasaba todas las mañanas, era un señor mayor y amable. Valentina juntó valor y le suplicó que la dejara irse escondida en su camioneta cuando fuera al pueblo vecino.
Don Chuy, con cara de pena, aceptó. La escondió entre los bidones de leche temprano en la mañana. Valentina pensó que por fin lo había logrado, que por fin iba a ser libre. Pero Rodolfo se despertó más temprano ese día. Cuando vio que Valentina no estaba en la casa, enloqueció. Saltó en su camioneta y alcanzó a Don Chuy en el camino de tierra. Lo obligó a detenerse, abrió la parte trasera y encontró a Valentina temblando entre los bidones. La arrastró fuera de la camioneta frente a Don Chuy, quien solo miraba al suelo avergonzado. «Nunca más se meta en lo que no le importa, viejo metiche», le advirtió Rodolfo, «o la próxima vez no va a ser tan amable». De regreso en la casa, Rodolfo la golpeó tan fuerte que le rompió 2 costillas. Valentina pasó una semana sin poder levantarse de la cama, tosiendo sangre y deseando morirse. El tercer y último intento fue hacía apenas un año. Doña Lupita había sido la mejor amiga de María. Valentina pensó que tal vez, solo tal vez, ella sí la ayudaría por amor a su mamá. Una tarde, cuando Rodolfo estaba en el mercado de ganado, Valentina corrió hasta la casa de doña Lupita. La señora abrió la puerta y cuando vio a la muchacha cubierta de moretones, se le llenaron los ojos de lágrimas. «¡Ay, mijita! ¡Ay, Dios santo!». Valentina le contó todo entre sollozos. Doña Lupita la hizo pasar, le dio agua, le limpió las heridas. Por un momento Valentina pensó que por fin alguien la iba a salvar, pero entonces llegó don Esteban, el esposo de doña Lupita. Cuando su esposa le explicó la situación, él se puso furioso, no con Rodolfo, sino con Valentina. «¿Estás loca, mujer? ¿Sabes los problemas que nos puede traer ese hombre? Tiene influencias, tiene dinero, tiene contactos, nos puede arruinar. Pero Esteban es la hija de María. No me importa. No vamos a meternos en problemas por esta muchacha. Que se vaya». Doña Lupita lloró, pero obedeció a su marido. Le dio a Valentina un poco de comida envuelta en un trapo y la mandó de regreso. «Lo siento, mijita, lo siento mucho». Valentina regresó a la casa de Rodolfo esa noche. Él estaba esperándola, sentado en su silla con el cinturón en la mano. La golpiza fue la peor de todas. Cuando terminó, Valentina quedó tirada en el piso, apenas consciente, mientras Rodolfo le decía: «Ya entendiste, ¿verdad? Nadie te va a ayudar, nadie te quiere. Eres mía hasta que yo decida soltarte, y eso nunca va a pasar. Mejor acostúmbrate». Desde ese día, Valentina dejó de soñar con escapar, dejó de soñar con cualquier cosa. Solo existía día tras día, esperando que tal vez la muerte fuera más misericordiosa que la vida. Capítulo 2. El día que todo cambió. El día que Valentina terminó siendo arrastrada por la plaza, empezó como cualquier otro día horrible. Se despertó antes del amanecer con el cuerpo adolorido de los golpes de días anteriores. Tenía un moretón grande en el costado que le dolía cada vez que respiraba, pero no había tiempo para quejarse. Se levantó de su catre delgadito en el cuartito trasero de la casa, se puso su vestido viejo y raído, y fue a la cocina a preparar el desayuno de Rodolfo. Él quería sus huevos con chorizo, frijoles refritos y un montón de tortillas recién hechas. Todo tenía que estar caliente y perfecto cuando él se sentara a comer, o habría consecuencias. Valentina encendió el fogón de leña con manos temblorosas. No había dormido bien. Había tenido pesadillas toda la noche, soñando con su mamá, con los golpes, con intentar correr pero tener los pies pegados al suelo. Estaba haciendo las tortillas en el comal cuando sintió que los ojos se le cerraban de cansancio. Por un segundo, solo un segundo, perdió la concentración. Cuando reaccionó, las tortillas se habían quemado. No estaban negras completamente, pero sí tenían manchas cafés oscuras. El pánico la invadió. «No, no, no», murmuró tratando de raspar las partes quemadas con una cuchara, pero era demasiado tarde. Escuchó los pasos pesados de Rodolfo bajando las escaleras. Su corazón empezó a latir como tambor. Rodolfo entró a la cocina con cara de ogro, todavía medio dormido y con aliento apestoso a alcohol de la noche anterior. Se sentó en su silla y esperó. Valentina le sirvió el plato con las manos temblando tanto que casi se le cae. Puso el plato frente a él y retrocedió rápido preparándose para lo peor. Rodolfo tomó una tortilla, la volteó y vio las manchas quemadas. Su expresión cambió instantáneamente. Sus ojos se pusieron rojos de furia. «¿Qué chingados es esto?», rugió.
aventando el plato contra la pared. Los pedazos de cerámica volaron por todos lados. ¿No puedes hacer ni una puta tortilla bien? Lo siento mucho. Valentina tartamudeó, retrocediendo. Es que no dormí bien y... ¿Y a mí qué me importa si dormiste o no? Rodolfo se levantó de la silla como toro enfurecido. Eres una inútil, una buena para nada igual que tu madre. El primer golpe la agarró desprevenida. El puño de Rodolfo se estampó contra su mejilla con tanta fuerza que Valentina cayó al suelo. El sabor metálico de la sangre llenó su boca. «Levántate», gruñó él. Cuando ella intentó ponerse de pie, él la pateó en las costillas. Valentina gritó de dolor. El moretón viejo protestando con agonía renovada. Pero esta vez algo era diferente. Rodolfo no se detenía. Siguió pateándola, golpeándola, insultándola. Valentina se hizo bolita en el suelo, cubriéndose la cara con los brazos, rogando que parara. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Rodolfo se detuvo. Estaba jadeando del esfuerzo, con la cara roja y el sudor corriéndole por la frente. «¿Sabes qué?», dijo con voz peligrosamente tranquila. «Hoy todo el pueblo va a saber qué clase de basura eres. Se acabó. Voy a mostrarte a todos que no sirves para nada». La agarró del cabello con tanta fuerza que Valentina sintió como si le fueran a arrancar el cuero cabelludo. La arrastró fuera de la casa, por las calles de tierra, mientras ella gritaba y trataba de aferrarse a cualquier cosa. La gente que pasaba volteaba a ver, pero nadie se detenía. Algunos hasta aceleraban el paso para no involucrarse. Rodolfo la arrastró hasta el centro de la plaza, donde había más gente haciendo sus compras matutinas. La tiró al suelo como costal de papas y empezó a gritarle a todos: «Miren, miren a esta inútil, no sirve ni para hacer tortillas. Es una carga que he aguantado desde que su madre se murió. Alguien debería quitármela de encima». Valentina estaba tirada en el suelo polvoriento de la plaza, con el cuerpo adolorido, la cara sangrando y el corazón roto en 1000 pedazos. Este era su final, pensó. Iba a morir aquí, en esta plaza, humillada frente a todos, y nadie iba a hacer nada para impedirlo. Rodolfo levantó el pie, preparándose para patearla de nuevo frente a todos. Fue en ese momento exacto que se escuchó esa voz firme y poderosa que cortó el aire como relámpago. «Suelta a esa muchacha, ahora mismo». Capítulo 3. El hombre que cambió todo. Sebastián Cordero no había planeado ir al pueblo ese día. Tenía 1000 cosas que hacer en su hacienda. Revisar el ganado nuevo que había llegado, supervisar la reparación de las cercas del sur, reunirse con su capataz sobre los planes de siembra. Pero algo lo inquietaba esa mañana. Sebastián era hombre de rutinas. Desde que su esposa Elena murió hacía 7 años, la rutina era lo único que lo mantenía cuerdo. Levantarse al amanecer, revisar la hacienda a caballo, trabajar junto a sus empleados, cenar solo en el comedor grande y vacío, y acostarse temprano para repetir todo al día siguiente. La hacienda Cordero era la más próspera de la región. Tenía cientos de hectáreas, ganado de calidad, cultivos diversos y empleados leales que trabajaban duro porque Sebastián los trataba con respeto y les pagaba bien. Pero toda esa prosperidad se sentía hueca sin Elena. Sebastián conoció a Elena cuando ella tenía 23 y él 26. Ella había llegado al pueblo huyendo de una situación terrible en su tierra natal. Su novio de entonces, un hombre violento y controlador, casi la mata en una golpiza. Elena escapó con solo la ropa que traía puesta, viajando en autobuses y pidiendo aventones hasta llegar a este pueblo remoto donde pensó que nadie la encontraría. Sebastián la conoció cuando ella pidió trabajo como costurera en la hacienda. Doña Carmen, el ama de llaves de entonces, tenía demasiada ropa por remendar y necesitaba ayuda. Elena era callada, tímida, se sobresaltaba con ruidos fuertes y evitaba el contacto visual, pero sus manos eran mágicas con la aguja y el hilo. Con el tiempo, Elena empezó a abrirse. Le contó a Sebastián su historia. Él se enfureció al escuchar lo que ese hombre le había hecho, pero Elena le suplicó que no hiciera nada. «Está muy lejos, ya pasó. Solo quiero olvidar y empezar de nuevo». Sebastián respetó sus deseos. En lugar de buscar venganza, se dedicó a mostrarle que no todos los hombres eran monstruos. La cortejó con paciencia, con respeto, con una gentileza que Elena no sabía que existía. Un año después se casaron
y fueron los años más felices de la vida de Sebastián. Elena llenó la hacienda de vida, plantó flores por todas partes, decoró la casa con colores alegres, organizaba fiestas para los trabajadores y sus familias. Pero, sobre todo, le enseñó a Sebastián a amar de verdad, sin condiciones, con todo el corazón. Cuando a Elena le diagnosticaron cáncer, Sebastián movió cielo y tierra para salvarla. La llevó a los mejores doctores de la ciudad, gastó fortunas en tratamientos, pero la enfermedad era implacable. Elena luchó durante 2 años, con una valentía que partía el corazón de Sebastián. En sus últimos días, débil y frágil en esa cama de hospital, Elena le hizo prometer algo. «Sebastián, mi amor, prométeme que no vas a quedarte solo toda la vida. Prométeme que vas a vivir, que vas a amar de nuevo, que vas a ser feliz». Sebastián lloraba sin parar. «No puedo prometerte eso. Tú eres la única mujer que voy a amar». Elena sonrió con tristeza. «También prométeme otra cosa. Si alguna vez ves a alguien en problemas, alguien sufriendo como yo sufrí antes de conocerte, ayúdala. No mires para otro lado como hizo tanta gente cuando yo pedía ayuda. Sé diferente. Sé el hombre bueno que yo sé que eres». Sebastián lo prometió. Fue lo último que le prometió antes de que ella cerrara los ojos para siempre. Desde entonces, Sebastián vivía como fantasma en su propia hacienda. Funcionaba, tomaba decisiones, hacía dinero, pero no vivía realmente. El vacío que Elena dejó era tan grande que nada podía llenarlo. Esa mañana, 7 años después de la muerte de Elena, Sebastián despertó con una sensación extraña, como si algo importante fuera a pasar. Decidió ir al pueblo a comprar algunas herramientas que necesitaba, aunque podría haberle mandado a algún empleado. Cuando llegó a la plaza, lo primero que escuchó fueron los gritos. Una multitud se había formado en un círculo, todos mirando hacia el centro. Sebastián se acercó en su caballo, y lo que vio hizo que se le helara la sangre. Un hombre gordo y borracho estaba gritándole a una joven tirada en el suelo. La muchacha estaba cubierta de sangre y tierra, temblando. Y nadie, absolutamente nadie, estaba haciendo nada para ayudarla. Por un segundo, Sebastián no vio a esa joven, vio a Elena. Vio a su esposa como era cuando la conoció, asustada, golpeada, sin esperanza. Y en ese momento, supo que tenía que actuar. Elena se lo había pedido, se lo había hecho prometer. Sebastián desmontó de su caballo con movimientos rápidos y decididos. Su voz salió firme y autoritaria. «Suelta a esa muchacha, ahora mismo». El gordo borracho lo miró con ojos inyectados de sangre. Sebastián lo reconoció. Rodolfo, el comerciante de ganado. Un tipo conocido por ser violento y abusivo, pero al que todos le tenían miedo. «Esto no es asunto suyo, don Sebastián», gruñó Rodolfo, aunque soltó el cabello de la muchacha. «Esta escuincla es familia mía y la puedo corregir como me dé mi chingada gana». Sebastián se acercó más, su presencia imponiendo silencio en toda la plaza. Era más alto que Rodolfo, más fuerte, y tenía esa autoridad natural que viene de ser hombre justo y respetado. «Esto dejó de ser asunto tuyo en el momento que decidiste humillar a esta muchacha en público», dijo Sebastián con voz fría. «¿Cuánto?» Rodolfo parpadeó confundido. «¿Qué? ¿Cuánto dinero quieres por ella? Está clarísimo que la consideras una carga. Te voy a pagar para que te liberes de esa responsabilidad de una vez por todas». Un murmullo de shock recorrió la multitud. Valentina, tirada en el suelo, levantó la mirada sin poder creer lo que escuchaba. Los ojos de Rodolfo brillaron con codicia. El maldito borracho estaba tan perdido en su vicio que solo veía oportunidad de conseguir más dinero para seguir tomando. 5,000 pesos, escupió. La plaza entera contuvo el aliento. Era muchísimo dinero. Sebastián ni siquiera dudó. Sacó su cartera de cuero, contó 5,000 pesos en billetes grandes y se los entregó a Rodolfo frente a todos. «Pero esto va a ser legal y oficial», advirtió Sebastián. «Don Rigoberto», llamó al notario del pueblo, quien estaba entre la multitud. «Necesito que redacte un documento ahora mismo donde este señor renuncia a cualquier derecho o responsabilidad sobre esta joven y que lo firme frente a testigos». Don Rigoberto, un señor mayor con lentes gruesos, asintió rápido. Sacó papel y pluma de su maletín y redactó el documento ahí mismo, en la plaza, usando el lomo de su caballo como escritorio.
Rodolfo, con sus 5,000 pesos en la mano y la mente nublada por el alcohol y la codicia, firmó sin leer. Varios vecinos firmaron como testigos, aunque la mayoría lo hacía con cara de pena y vergüenza. Cuando todo estuvo legalizado, Sebastián se guardó el documento y se acercó a Valentina. La muchacha seguía en el suelo, mirándolo con ojos enormes, llenos de miedo y confusión. ¿Puedes ponerte de pie?, le preguntó Sebastián con voz mucho más suave. Valentina intentó levantarse, pero las piernas no le respondían. Estaba temblando demasiado. Sin decir palabra, Sebastián se agachó y la levantó en brazos como si no pesara nada. La multitud se quedó boquiabierta. Don Sebastián Cordero, el hacendado más rico de la región, el viudo solitario que nadie había visto con una mujer desde la muerte de su esposa, estaba cargando a la muchacha golpeada de Rodolfo. Sebastián caminó hasta su caballo con Valentina en brazos, la montó con cuidado y después se montó él detrás de ella. Antes de partir, miró a Rodolfo directamente a los ojos. Si alguna vez, por cualquier razón, te vuelves a acercar a ella, te las vas a ver conmigo, y créeme, no va a ser bonito. Después, con Valentina temblando contra su pecho, Sebastián espoleó su caballo y salió de la plaza dejando atrás un pueblo completo, murmurando y cuchicheando sobre lo que acababan de presenciar. Capítulo 4. Tierra desconocida. El camino hacia la hacienda. Cordero se sintió eterno para Valentina. Iba montada frente a Sebastián, su cuerpo adolorido, protestando con cada movimiento del caballo. Podía sentir el calor del cuerpo de él detrás de ella, el brazo firme que la sostenía para que no se cayera, pero su mente era un caos de emociones contradictorias. ¿Qué acababa de pasar? ¿Este hombre la había comprado? ¿Era ahora su dueño como Rodolfo? ¿Qué iba a hacerle? El miedo se mezclaba con algo que no había sentido en años, un atisbo pequeñito de esperanza. Sebastián no dijo nada durante todo el trayecto. Podía sentir cómo la muchacha temblaba, escuchaba sus respiraciones entrecortadas. Sabía que estaba aterrorizada. ¿Cómo no iba a estarlo después de años de abuso? Cuando llegaron a la hacienda, Valentina abrió los ojos con asombro. Nunca había visto nada así. La entrada principal tenía un arco de piedra con el nombre Hacienda Cordero tallado en madera. El camino de tierra llevaba a una casa enorme de 2 pisos, pintada de blanco con techos de teja roja. Alrededor había jardines con flores de todos colores, árboles frutales, y a lo lejos se veían los establos y los potreros con ganado. Todo estaba impecablemente cuidado, pero había algo extraño. A pesar de toda esa belleza, el lugar se sentía vacío, como si le faltara algo esencial para ser un verdadero hogar. Sebastián detuvo el caballo frente a la casa principal y bajó primero. Extendió los brazos para ayudar a Valentina a desmontar. Ella dudó, pero finalmente aceptó su ayuda. Cuando sus pies tocaron el suelo, las piernas casi se le doblaron del dolor. La puerta de la casa se abrió y salió una mujer mayor, robusta, con el cabello recogido en un moño apretado y un delantal limpio. Tenía como 60 años, cara amable con arrugas de expresión alrededor de los ojos y esa presencia maternal que te hace sentir seguro solo con verla. «¡Dios santo!», exclamó la mujer al ver a Valentina. «¿Qué le pasó a esta criatura?». «Doña Carmen», dijo Sebastián con voz cansada, «necesito que prepare la habitación azul. Esta señorita se va a quedar con nosotros. Necesita ropa limpia, comida caliente, y hay que atender sus heridas lo antes posible». Doña Carmen no hizo preguntas. Había trabajado para la familia Cordero durante más de 30 años. Conocía a Sebastián desde que era chamaco. Vio en sus ojos algo que no había visto desde antes de que muriera la señora Elena. Determinación mezclada con compasión. «Enseguida, patrón». «Ay, pobrecita», murmuró acercándose a Valentina. «Ven, mijita, te voy a cuidar». Valentina miró a Sebastián con ojos llenos de miedo y confusión. Finalmente encontró su voz, aunque salió apenas como un susurro ronco. ¿Qué quiere de mí? ¿Por qué hizo esto?». Sebastián la miró directamente a los ojos. Su expresión era seria pero no amenazante. «No quiero nada de ti. Nadie merece ser tratado como ese desgraciado te trataba. Estás a salvo aquí. Puedes quedarte el tiempo que necesites. Y cuando estés lista, si decides irte, te voy a ayudar a empezar en otro lugar con dinero suficiente
para que estés bien. Pero mientras estés bajo mi techo, nadie, absolutamente nadie, va a volver a lastimarte. Tienes mi palabra de honor. Valentina no sabía si creerle. Había aprendido a no confiar en nadie, especialmente en los hombres, pero algo en la forma en que él la miraba, con respeto en vez de lascivia, con preocupación genuina en vez de falsedad, hizo que una parte de ella quisiera creer. Doña Carmen la tomó suavemente del brazo. «Ven, mi niña, primero te vamos a limpiar esas heridas y después te doy algo de comer. Apuesto que no has comido bien en mucho tiempo». Valentina siguió a doña Carmen adentro de la casa, volteando una última vez para ver a Sebastián. Él se había quedado parado junto a su caballo, viéndola entrar con una expresión que ella no podía descifrar. Adentro, la casa era aún más impresionante. El piso era de baldosas de barro cocido que brillaban de limpias. Las paredes estaban decoradas con cuadros de paisajes y fotografías familiares. Los muebles eran de madera oscura y pesada, claramente antiguos pero bien cuidados. Todo olía a limpieza, a flores frescas y a algo más que Valentina no podía identificar. Quizás era el olor de un hogar verdadero. Doña Carmen la guió por las escaleras hasta el segundo piso y abrió una puerta al final del pasillo. La habitación era más grande que toda la casa donde Valentina había vivido con Rodolfo. Las paredes estaban pintadas de un azul suave. Había una cama enorme con sábanas blancas que se veían suavecitas, un armario de madera tallada, una cómoda con espejo y una ventana grande con cortinas de encaje que daba vista a los jardines. «Esta va a ser tu habitación mientras estés aquí», dijo doña Carmen con una sonrisa. «Ahora siéntate en esa silla que voy a traer agua tibia y el botiquín». Valentina se sentó con cuidado, cada movimiento provocándole dolor. Miró a su alrededor con ojos que se llenaban de lágrimas. ¿Cómo era posible que esto le estuviera pasando a ella? Hace una hora estaba siendo arrastrada por la plaza, humillada y golpeada, y ahora estaba en esta habitación hermosa, con alguien que quería cuidarla. Doña Carmen regresó cargando una palangana con agua tibia, trapos limpios y una caja de madera llena de remedios. Se sentó en otra silla frente a Valentina y empezó a limpiarle las heridas con una gentileza que hizo que la muchacha se quebrara. Las lágrimas empezaron a correr por las mejillas de Valentina sin control. No eran solo lágrimas de dolor físico, sino de todo el dolor acumulado de años y años de sufrimiento. Lloró por su mamá, por su niñez robada, por cada golpe, cada insulto, cada momento de desesperanza. Doña Carmen no dijo nada. Solo siguió limpiándole las heridas mientras le tarareaba una canción bajita, dejando que la muchacha sacara todo lo que llevaba guardado. Cuando terminó de limpiar las heridas y poner ungüento en los moretones, doña Carmen le dio a Valentina un vestido limpio de algodón suave. «Este era de la señora Elena», dijo con voz nostálgica. «Era más o menos de tu tamaño. Ella hubiera querido que lo usaras». Valentina se cambió con dificultad, su cuerpo protestando cada movimiento. El vestido le quedaba un poco grande, pero era 1000 veces mejor que el trapo raído que traía puesto. «Ahora vamos a la cocina», dijo doña Carmen. «Necesitas comer algo nutritivo». En la cocina, que era enorme con un fogón de leña, alacenas llenas y una mesa grande de madera, doña Carmen le sirvió un plato de caldo de pollo con verduras, arroz blanco y tortillas recién hechas. También le dio un vaso de agua fresca de Jamaica. Valentina comió despacio al principio. Su estómago no estaba acostumbrado a comida de verdad, pero conforme comía, sintió cómo las fuerzas regresaban poquito a poquito a su cuerpo. «Gracias», murmuró cuando terminó. «No sé cómo pagarle». «No tienes que pagar nada, hijita», interrumpió doña Carmen con firmeza. «Aquí nadie te va a cobrar por darte lo que necesitas. Ahora vamos a llevarte de regreso a tu cuarto para que descanses. Te ves exhausta». Y Valentina estaba exhausta. No solo del día de hoy, sino de años de vivir en constante tensión y miedo. Cuando doña Carmen la dejó sola en la habitación azul, Valentina se acostó en esa cama suave con sábanas limpias y por primera vez en años se quedó dormida sin miedo de que alguien fuera a despertarla con golpes o gritos. Mientras tanto, abajo en su estudio, Sebastián estaba sentado en su silla de cuero mirando el documento que había firmado Rodolfo. Legalmente, había comprado a Valentina. La sola idea le revolvía el estómago.
Ningún ser humano debería poder ser comprado o vendido, pero había sido la única forma de sacarla de las garras de ese monstruo. Se sirvió un vaso de whisky y lo bebió de un trago. Sus pensamientos volaron hacia Elena. ¿Hubiera aprobado lo que hizo hoy? Él creía que sí. Ella le había hecho prometer que ayudaría a alguien que lo necesitara. Bueno, hoy había cumplido esa promesa, pero ¿ahora qué? Ahora tenía a una muchacha traumatizada en su casa. Una muchacha que probablemente lo veía como otro hombre peligroso del cual tenía que cuidarse. ¿Cómo iba a ayudarla realmente? ¿Cómo iba a mostrarle que no todos los hombres eran como Rodolfo? Sebastián suspiró profundamente y se sirvió otro vaso de whisky. Iba a necesitar paciencia, mucha paciencia y tiempo. Tiempo para que Valentina sanara, tanto física como emocionalmente. Se levantó y caminó hacia la ventana que daba al jardín. La luna estaba saliendo, iluminando las flores que Elena había plantado años atrás, flores que doña Carmen seguía cuidando religiosamente. «Elena», murmuró al aire, «espero estar haciendo lo correcto. Espero poder ayudarla como tú hubieras querido». El viento sopló suavemente, moviendo las ramas de los árboles, y por un momento, Sebastián sintió como si Elena estuviera ahí con él, dándole su bendición. Capítulo 5. Primeros rayos de luz. Los primeros días fueron un proceso lento y delicado. Valentina pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación, saliendo solo para comer cuando doña Carmen insistía. Cada ruido la sobresaltaba. Cada vez que veía a Sebastián, aunque fuera de lejos, su cuerpo se tensaba instintivamente, preparándose para el golpe que siempre había venido. Sebastián lo notaba y eso le partía el corazón. Entendía perfectamente lo que años de abuso le habían hecho a esa muchacha, así que decidió mantener su distancia, darle espacio para que se sintiera segura. Solo aparecía durante las comidas, preguntaba cortésmente cómo se sentía y se retiraba sin presionarla. Pero Valentina lo observaba. Cuando él no se daba cuenta, ella lo veía por la ventana mientras trabajaba en los campos. Lo veía tratando a sus empleados con respeto, ayudándolos con las tareas pesadas en vez de solo dar órdenes. Escuchaba las conversaciones en la cocina donde los trabajadores hablaban de don Sebastián con admiración y lealtad genuina. «Es el mejor patrón que he tenido», decía don Pancho, el capataz mayor. «Justo, generoso y trabaja tan duro como cualquiera de nosotros». Desde que murió la señora Elena, se quedó muy solo, comentaba Juanita, una de las muchachas que ayudaba en la casa. Pero nunca se pone de malas con nosotros. Siempre es respetuoso. Esas conversaciones hacían que Valentina se cuestionara sus miedos. Tal vez, solo tal vez, este hombre era diferente. Una semana después de su llegada, Valentina se despertó en medio de la noche gritando. Había tenido una pesadilla terrible donde Rodolfo la encontraba y la arrastraba de regreso. En el sueño, nadie la ayudaba. Todos se quedaban mirando como siempre. Su grito despertó a toda la casa. En segundos, Sebastián estaba tocando su puerta. «Valentina, ¿estás bien? Voy a entrar». Abrió la puerta con cuidado. Valentina estaba sentada en la cama, temblando, con lágrimas corriendo por su cara. Sebastián se quedó en el marco de la puerta, dándole espacio. «Fue solo una pesadilla», dijo con voz suave. «Estás a salvo aquí. Ese hombre no puede hacerte daño». «¿Y si viene por mí?», sollozó Valentina. «¿Y si encuentra la forma de llevarme de regreso?». Sebastián entró en la habitación, pero se mantuvo a una distancia respetuosa. Se sentó en una silla cerca de la puerta. «No va a venir, pero si lo hiciera, tendría que pasar por encima de mí primero. Y te prometo que mientras yo respire, ese desgraciado no se va a acercar a ti». «¿Por qué?». La pregunta salió como un susurro desesperado. «¿Por qué hace todo esto por mí? Ni siquiera me conoce. ¿Qué quiere de mí realmente?». Sebastián respiró hondo. Era momento de ser completamente honesto con ella. «Mi esposa, Elena, sufrió abuso antes de conocerme», empezó. Su novio de entonces era un malnacido que la golpeaba, que la hacía sentir que no valía nada. Una noche ese tipo la golpeó tan fuerte que casi la mata. Elena reunió el coraje para escapar con solo la ropa que traía puesta. Hizo una pausa, las memorias doliendo incluso después de tantos años. Cuando llegó a su pueblo, buscó ayuda, tocó puertas, fue con la policía, habló con el sacerdote. ¿Sabes qué hicieron todos? Nada.
Algunos le dijeron que regresara con él, que seguramente ella había hecho algo para merecerlo. Otros simplemente no quisieron involucrarse. Elena tuvo que huir sola, sin ayuda de nadie, hasta que llegó a este pueblo donde nos conocimos. Valentina lo escuchaba con atención, sus lágrimas deteniéndose lentamente. Cuando Elena se estaba muriendo de cáncer hace 7 años, continuó Sebastián, con la voz quebrándose, me hizo prometer 2 cosas. La primera, que no me quedaría solo y amargado toda la vida. La segunda, que si alguna vez veía a alguien sufriendo como ella sufrió, que la ayudara. Que no mirara para otro lado como hizo toda esa gente. Se limpió una lágrima que se le había escapado. Cuando te vi en esa plaza, siendo humillada y golpeada mientras todos miraban sin hacer nada, vi a Elena, vi a mi esposa en ti, y supe que tenía que cumplir mi promesa. No quiero nada de ti, Valentina. Solo quiero que tengas la oportunidad de sanar y de tener la vida que mereces. Una vida sin miedo, sin golpes, sin humillaciones. Eso es todo. El silencio llenó la habitación por largos momentos. Finalmente, Valentina habló con voz temblorosa. Su esposa fue muy afortunada de tenerlo. No, Sebastián negó con la cabeza. Yo fui el afortunado. Ella me enseñó lo que es el amor verdadero, y parte de ese amor es extenderlo a otros que lo necesitan. Se levantó de la silla. Trata de dormir un poco más. Si tienes otra pesadilla, no dudes en tocar mi puerta. No tienes que pasar por esto sola. Cuando salió y cerró la puerta, Valentina se quedó mirando el techo por largo rato. Por primera vez desde que llegó a la hacienda, sintió que tal vez, solo tal vez, podía empezar a confiar en este hombre. Los días se convirtieron en semanas. Poco a poco, Valentina empezó a salir más de su habitación. Doña Carmen se convirtió en algo más que un ama de llaves. Se volvió como una segunda madre para ella. Le enseñaba a cocinar platillos más elaborados. Le contaba historias de cuando don Sebastián era chamaco. Le mostraba cómo cuidar las flores del jardín. «Ve ese rosal de allá», señaló doña Carmen una tarde mientras regaban juntas el jardín. Lo plantó la señora Elena cuando se casó con don Sebastián. Decía que cada rosa que florecía era un recordatorio de que siempre hay belleza después de la oscuridad. Valentina tocó suavemente los pétalos rojos de una rosa. Debió ser una mujer increíble. Lo era, asintió doña Carmen con nostalgia. Era fuerte, gentil y amaba profundamente. Cuando se enteró de que tenía cáncer nunca se quejó. Solo se preocupaba por don Sebastián, por cómo iba a estar él después de que ella se fuera. ¿Cómo la conoció don Sebastián? Doña Carmen sonrió. Ella llegó pidiendo trabajo como costurera. Yo necesitaba ayuda con toda la ropa de la casa y de los trabajadores. Elena era callada y asustadiza, como tú cuando llegaste. Pero don Sebastián vio más allá de eso. Vio a la mujer hermosa y fuerte que había debajo del miedo. Valentina absorbía cada palabra. Quería entender quién era este hombre que la había salvado. Una tarde, Sebastián la encontró en la biblioteca. Valentina estaba sentada en uno de los sillones de cuero, completamente absorta en un libro. Al escuchar sus pasos, se sobresaltó y casi deja caer el libro. «Perdón, no quise asustarte», dijo Sebastián rápidamente. «¿Qué estás leyendo?» Valentina le mostró la portada con timidez. Era una colección de poemas. «Era de Elena», dijo Sebastián con una sonrisa suave. Le encantaba la poesía. Decía que las palabras podían sanar el alma cuando nada más podía. «Es hermoso», murmuró Valentina. Nunca había tenido acceso a libros así. Rodolfo decía que leer era pérdida de tiempo. Sebastián sintió la rabia familiar levantarse en su pecho ante la mención de ese nombre, pero la controló. «Pues aquí puedes leer todo lo que quieras. Toda la biblioteca está a tu disposición. Y si hay algún libro que te gustaría tener y no está aquí, solo dímelo y lo conseguiré». Los ojos de Valentina se llenaron de lágrimas otra vez. Parecía que lloraba mucho últimamente, pero ya no eran solo lágrimas de dolor. También había lágrimas de asombro ante tanta amabilidad. «Gracias», susurró. «Gracias por todo. Yo no sé cómo voy a poder pagarle algún día». Sebastián se sentó en el sillón frente a ella, manteniendo una distancia respetuosa. «Valentina, mírame», dijo con firmeza. Ella levantó la vista. «No me debes nada, nada en absoluto. Lo que hice fue lo mínimo que cualquier persona decente hubiera hecho.
El que debería pedir perdón es todo ese pueblo que te vio sufrir durante años y no hizo nada. Pero usted gastó 5,000 pesos. El dinero no significa nada si no se usa para algo que vale la pena. Y tu libertad, tu seguridad, tu vida, valen infinitamente más que cualquier cantidad de dinero. Valentina no supo qué responder. Miró hacia sus manos, después hacia el libro y finalmente hacia Sebastián. ¿Puedo hacerle una pregunta? Claro. ¿Por qué vive solo? Es decir, además de doña Carmen y los trabajadores, ¿no tiene familia? Sebastián se recargó en el respaldo del sillón. Mis papás murieron cuando yo tenía 24 años. Un accidente en la carretera cuando regresaban de la ciudad. No tengo hermanos. Elena y yo queríamos tener hijos, pero nunca pudimos. Después de que ella murió, esta hacienda se sintió muy vacía. Funciona bien, es próspera, pero está vacía de vida verdadera. No parece vacía ahora, dijo Valentina suavemente. Doña Carmen siempre está haciendo algo. Los trabajadores están por todos lados, hay flores en el jardín. Pero falta algo. Sebastián la interrumpió suavemente. Falta el calor de un hogar verdadero. Las risas, las conversaciones, el sentirse acompañado de verdad. Durante 7 años he estado funcionando, no viviendo, solo existiendo día tras día. Hizo una pausa y la miró directamente. Pero desde que llegaste, algo cambió. La casa se siente diferente. Doña Carmen tararea más seguido cuando cocina. Yo me sorprendo sonriendo cuando te veo en el jardín cuidando las flores. Es como si un poco de vida hubiera regresado. Valentina sintió que el corazón se le aceleraba. Había algo en la forma en que él la miraba que era diferente. No era el miedo que Rodolfo le provocaba, ni la lástima que veía en los ojos de los vecinos. Era algo cálido, algo que la hacía sentir valiosa. Capítulo 6. Flores en el desierto. Los meses pasaron y con ellos vino la transformación de Valentina. Ya no era la muchacha esquelética y aterrorizada que llegó esa primera noche. Su cuerpo había sanado, los moretones desaparecieron y con la comida nutritiva de doña Carmen había ganado peso saludable. Su cabello, antes opaco y maltratado, ahora brillaba con vida. Pero lo más importante era que su espíritu también estaba sanando. Sebastián le había enseñado a montar a caballo. Al principio, Valentina tenía terror de subirse a un animal tan grande, pero él fue paciente, gentil, mostrándole paso a paso cómo hacerlo. Ahora las salidas a caballo por la hacienda se habían convertido en su momento favorito del día. Una tarde, mientras cabalgaban por los campos hacia una colina que daba vista a toda la propiedad, Valentina se dio cuenta de que estaba sonriendo. Sonriendo de verdad, sin forzarlo, sin miedo. ¿Cuándo había sido la última vez que se sintió así de libre? ¿En qué piensas?, preguntó Sebastián, cabalgando a su lado en su caballo negro. En que nunca imaginé que pudiera sentirme así, respondió ella con honestidad. Feliz, segura, libre. Sebastián sonrió. Te lo mereces. Siempre lo mereciste. Llegaron a la cima de la colina y desmontaron para descansar. Desde ahí se veía toda la hacienda Cordero, los campos verdes, los establos, la casa principal, el pequeño río que atravesaba la propiedad. Era como un cuadro pintado por algún artista. Es hermoso, murmuró Valentina. Sí que lo es, coincidió Sebastián, pero no estaba mirando el paisaje, la estaba mirando a ella. Valentina volteó y sus ojos se encontraron. El momento se extendió, cargado de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar todavía. Finalmente, Sebastián rompió el contacto visual y señaló hacia el horizonte. ¿Ves esa parte allá, donde están los árboles de durazno? Elena los plantó. Decía que quería que la hacienda tuviera vida propia, que diera frutos literalmente. Me hubiera gustado conocerla, dijo Valentina. A ella también le hubieras caído bien, respondió Sebastián. Tenían algo en común. Las dos son sobrevivientes. Las dos enfrentaron cosas terribles y salieron adelante. Se sentaron en el pasto, disfrutando la brisa fresca de la tarde. Durante un rato ninguno habló. No hacía falta. El silencio entre ellos era cómodo, natural. Sebastián, dijo Valentina de repente, usando su nombre sin el don por primera vez. ¿Puedo preguntarle algo personal? Claro. ¿Alguna vez ha pensado en volver a casarse? ¿En encontrar a alguien con quien compartir todo esto?
Sebastián suspiró profundamente. Durante años no. La sola idea me parecía una traición a la memoria de Elena. Pero ella me hizo prometer que no me quedaría solo toda la vida, que volvería a vivir, a amar. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Últimamente he pensado que tal vez Elena sabía algo que yo no sabía. Que tal vez el corazón tiene más capacidad de amar de lo que creemos, que honrar su memoria no significa quedarse congelado en el pasado. Valentina sintió algo revolotear en su estómago. ¿Ya ha encontrado a alguien? Sebastián la miró directamente, con una intensidad que hizo que a Valentina se le cortara la respiración. Creo que sí. Antes de que Valentina pudiera procesar esas palabras, el cielo se oscureció repentinamente. Nubes negras aparecieron de la nada, como suele pasar en esa región. Un trueno retumbó fuerte. «¡Órale, viene tormenta!», exclamó Sebastián levantándose de un salto. «¡Hay un granero viejo cerca! ¡Rápido!». Montaron rápidamente y espolearon a los caballos. Las primeras gotas gruesas comenzaron a caer justo cuando llegaban a un granero medio derrumbado en los límites de la propiedad. Amarraron los caballos bajo un cobertizo y corrieron adentro del granero. La tormenta se desató con furia. La lluvia golpeaba el techo con fuerza. Los truenos retumbaban como tambores gigantes y los relámpagos iluminaban el interior oscuro del granero. Estaban empapados. Valentina temblaba, no solo del frío, sino de la cercanía. Sebastián y ella estaban muy juntos en ese espacio pequeño, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. «¿Tienes frío?», preguntó él. Ella asintió. Sin pensarlo 2 veces, Sebastián se quitó su chamarra de mezclilla y la puso sobre los hombros de Valentina. Después, con un gesto completamente natural, la rodeó con su brazo acercándola para darle calor. Valentina se tensó inicialmente, el reflejo automático de años de abuso, pero luego, poco a poco, se permitió relajarse contra él. Era diferente. Sebastián no la estaba agarrando con fuerza, no la estaba lastimando, solo la estaba abrazando, protegiéndola. «¿Estás bien?», preguntó él con voz ronca. «Sí», susurró ella. «Contigo siempre estoy bien. Tú me salvaste, me devolviste la vida». «Valentina». Sebastián la volteó suavemente para que quedaran frente a frente. Sus rostros estaban a centímetros de distancia. «Tú también me salvaste a mí. Esta hacienda, esta casa, todo volvió a tener sentido cuando llegaste. Yo volví a tener un propósito más allá de solo trabajar y existir». Los ojos de Valentina se llenaron de lágrimas. «No entiendo cómo puedes decir eso. Yo no soy nada especial. Soy solo una muchacha que fue golpeada y humillada toda su vida». «No», dijo Sebastián con firmeza, tomando su rostro suavemente entre sus manos. «Eres una mujer fuerte que sobrevivió cosas que hubieran destruido a muchos. Eres valiente, amable, hermosa por dentro y por fuera. Eres especial, Valentina. Muy especial». «Sebastián», su voz era apenas un susurro. «Estos meses contigo han sido los más felices que he tenido desde que murió Elena. Cada mañana me despierto con ganas de verte. Cada noche me duermo pensando en ti. Me he enamorado de ti, Valentina. Completamente». Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Valentina ahora. «Pero no quiero presionarte», continuó Sebastián rápidamente. «Sé que has pasado por cosas terribles. Sé que tal vez necesites más tiempo, o tal vez nunca veas a un hombre de esa forma después de lo que Rodolfo te hizo. Solo necesitaba que supieras cómo me siento». Valentina levantó su mano temblorosa y la puso sobre la mejilla de Sebastián. Él cerró los ojos ante el contacto, como si ese simple toque fuera lo más precioso del mundo. «Te amo», susurró ella, las palabras saliendo desde lo más profundo de su corazón. «Pensé que nunca podría sentir esto por nadie. Pensé que el amor era solo en los libros y las canciones. Pero tú me enseñaste que existe. Me enseñaste que merezco ser tratada con respeto y cariño. Te amo, Sebastián, con todo mi corazón». Los labios de Sebastián encontraron los de ella en un beso suave, tierno, lleno de promesas y esperanza. No había prisa, no había presión. Solo 2 almas heridas encontrando sanación en el amor del otro. Cuando se separaron, ambos sonreían a través de las lágrimas. Afuera la tormenta seguía rugiendo, pero adentro del granero, en los brazos del otro,
habían encontrado paz. Capítulo 7. Nubes oscuras en el horizonte. La relación entre Sebastián y Valentina floreció como las rosas de Elena en el jardín. Ya no escondían sus sentimientos. Se tomaban de la mano durante las comidas, compartían besos robados en el jardín y pasaban las tardes juntos leyendo o simplemente conversando. Doña Carmen estaba encantada. Hacía tanto tiempo que no veía a don Sebastián tan feliz. Le confió a Valentina una mañana mientras preparaban el desayuno. La señora Elena estaría muy contenta de verlo así. ¿De verdad crees que ella aprobaría?, preguntó Valentina con inseguridad. Hijita, la señora Elena lo que más quería era que don Sebastián fuera feliz, y tú lo haces feliz. Eso es lo único que importa. Pero no todos estaban contentos con la felicidad de la pareja. Don Ramiro Vega era el dueño de la hacienda vecina, un hombre amargado y envidioso que siempre había querido tener el éxito y el respeto que Sebastián tenía. Cuando se enteró de la historia de Valentina y cómo Sebastián la había comprado en la plaza, vio una oportunidad perfecta para dañar la reputación de su rival. Empezó a esparcir rumores venenosos por todo el pueblo. En la cantina, en el mercado, en la iglesia después de misa, don Ramiro y sus aliados cuchicheaban. Se enteraron de que don Sebastián se compró una muchacha como si fuera ganado. La tiene viviendo en su casa como su... Bueno, ya saben, es una falta de respeto a la memoria de doña Elena. Apenas 7 años y ya tiene otra en la casa. Dicen que la muchacha esa era la sirvienta de Rodolfo. ¿Quién sabe qué clase de mujer será? Los rumores crecieron y se distorsionaron con cada repetición. Algunos decían que Valentina era la amante de Sebastián desde antes de que muriera Elena. Otros inventaban que ella lo había embrujado con magia negra. Las historias se volvían cada vez más ridículas, pero el daño estaba hecho. Valentina empezó a notar los cambios cuando iba al pueblo con doña Carmen a hacer las compras. Las señoras que antes la saludaban con pena, ahora la miraban con desprecio. Los hombres hacían comentarios groseros cuando pensaban que no podía escucharlos. Los niños le gritaban cosas feas en la calle. Una tarde particularmente dolorosa, Valentina estaba en el mercado comprando verduras cuando escuchó claramente a 2 señoras mayores hablando de ella. Es una sinvergüenza, eso es lo que es. Se aprovechó de que don Sebastián es hombre bueno para meterse en su casa. Y encima ni siquiera es bonita, flaquita y toda fea. ¿Quién sabe qué le vio? Pobrecita doña Elena, debe estar revolcándose en su tumba. Valentina sintió como si le hubieran dado una cachetada. Pagó rápidamente sus compras y salió casi corriendo del mercado. Doña Carmen, que había visto todo, la alcanzó preocupada. No les hagas caso, mijita, son puras envidiosas. Pero el daño estaba hecho. Esa noche, después de cenar, Valentina estaba inusualmente callada. Sebastián lo notó. ¿Qué pasa, mi amor? Estás muy seria. Valentina respiró hondo. Tenía que preguntarlo. La gente en el pueblo dicen cosas. Dicen que me compraste como si fuera ganado, que soy tu propiedad, que estoy deshonrando la memoria de Elena. ¿Eso es lo que soy para ti? ¿Una propiedad? Sebastián se levantó de la mesa tan rápido que su silla casi se cae. Caminó hasta donde estaba Valentina y se arrodilló frente a ella, tomando sus manos. Valentina, mírame bien. Ella levantó sus ojos llorosos. Lo que hice ese día en la plaza fue la única forma legal de sacarte de las manos de ese monstruo. Pagué ese dinero no para comprarte a ti, sino para comprar tu libertad. Entiéndelo bien, tú no eres mi propiedad. Nunca lo has sido y nunca lo serás. Se levantó y empezó a caminar de un lado a otro, claramente frustrado. Eres una mujer libre, Valentina. Si mañana decides que quieres irte, te daré dinero suficiente para que empieces una nueva vida donde quieras. Si decides quedarte, será porque tú lo eliges, no porque te sientas obligada. Se volvió a arrodillar frente a ella. Pero que quede muy claro algo. Te amo con todo mi corazón, con toda mi alma. Te amo como no amé a nadie desde Elena. Y si me correspondes, si decides estar conmigo, quiero que sea porque tú también me amas, no por gratitud o miedo u obligación. Valentina se lanzó a sus brazos llorando. Te amo, Sebastián. Te amo. No es gratitud, no es miedo, es amor verdadero. Eres el primer hombre que me ha tratado como ser humano, que me ha hecho sentir valiosa y digna.
Por supuesto que te elijo. Te elijo 1000 veces. Se besaron con desesperación y alivio, como dos náufragos aferrándose el uno al otro en medio de la tormenta. No me importa lo que diga la gente, murmuró Valentina contra sus labios. No me importan los rumores, solo me importas tú. Y a mí solo me importas tú, respondió Sebastián. El mundo entero puede decir lo que quiera. Nosotros sabemos la verdad. Esa noche, abrazados en la sala frente a la chimenea, hicieron planes para el futuro. Planes que incluían un matrimonio, una vida juntos, tal vez incluso hijos algún día, pero el destino tenía otros planes antes de que pudieran llegar a su final feliz. Capítulo 8. El regreso del demonio. 6 meses. Habían pasado desde que Valentina llegó a la hacienda Cordero. 6 meses de sanación, de amor, de aprender a vivir sin miedo. 6 meses en los que Rodolfo había estado sorprendentemente ausente. Lo que Valentina y Sebastián no sabían era que Rodolfo había gastado los 5,000 pesos en menos de un mes. Entre el alcohol, las apuestas y las mujeres de mala vida, el dinero se esfumó como humo. Ahora estaba arruinado, desesperado y lleno de rencor. En su mente retorcida, todo era culpa de Valentina. Si ella hubiera sido una buena sirvienta, si no lo hubiera provocado ese día con las tortillas quemadas, nada de esto hubiera pasado. Él todavía tendría su negocio, su dinero, su reputación. Alimentado por el alcohol y la amargura, Rodolfo decidió que iba a recuperar lo que era suyo. Empezó a hacer preguntas en el pueblo, a vigilar la hacienda desde lejos, a planear. Un día, cuando Sebastián estaba supervisando trabajos en los campos más alejados de la propiedad, Rodolfo vio su oportunidad. Había sobornado a Tomás, un trabajador nuevo que no conocía toda la historia, para que le dejara entrar por la puerta trasera de la propiedad. Valentina estaba en el jardín leyendo bajo la sombra de un árbol. Estaba tan absorta en su libro que no escuchó los pasos pesados acercándose. «Ahí estás, maldita ingrata». La voz hizo que Valentina se congelara. Era imposible. No podía ser. Levantó la vista lentamente y ahí estaba él, Rodolfo, más gordo y sucio que nunca, con ojos inyectados de sangre y aliento apestoso a alcohol. El libro cayó de sus manos. Su cuerpo entró automáticamente en modo de pánico, todos los viejos miedos regresando de golpe. «Vas a venir conmigo ahora mismo», gruñó Rodolfo acercándose. «Me debes por todos los años que te di techo. Ese hacendero tuyo cree que puede comprarte, pero tú eres mía». «No». La voz de Valentina salió temblorosa pero firme. «No voy a ningún lado contigo. Ya no tienes poder sobre mí». Rodolfo se rió, una risa cruel y áspera. «Ah, ¿no? Vamos a ver». Sacó un cuchillo de su cinturón. El metal brilló bajo el sol. «Vamos a ver si tu hacendado te sigue queriendo después de que te deje toda marcada». Valentina retrocedió, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que se le iba a salir del pecho. Pero algo era diferente ahora. Ya no era la muchacha rota que se rendía ante el abuso. Había aprendido que tenía valor, que merecía defenderse. «¡Doña Carmen!», gritó con todas sus fuerzas. «¡Ayuda!». Rodolfo se lanzó hacia ella con el cuchillo levantado. Valentina rodó hacia un lado, evitando el ataque por centímetros. Se levantó rápido y corrió hacia la casa, pero Rodolfo era más rápido. La agarró del vestido, jalándola hacia atrás. Doña Carmen salió corriendo de la cocina al escuchar los gritos. Al ver la escena no dudó. Agarró una pala que estaba recargada junto a la puerta y corrió hacia ellos gritando: «¡Suéltela, desgraciado!». Al mismo tiempo, otros trabajadores que escucharon el alboroto empezaron a llegar. Pero Rodolfo estaba desesperado y peligroso, blandiendo el cuchillo de forma errática. «Atrás, atrás o la mato». Tenía a Valentina agarrada del cabello, el cuchillo contra su garganta. Ella podía sentir el filo frío del metal contra su piel. «¡Alguien traiga a don Sebastián!», gritó doña Carmen. «¡Rápido!». Sebastián estaba revisando las cercas del extremo sur de la propiedad cuando uno de los trabajadores llegó galopando a toda velocidad, el caballo cubierto de sudor. «Don Sebastián, venga rápido. Ese desgraciado de Rodolfo entró a la hacienda y tiene a Valentina con un cuchillo». Sebastián no necesitó escuchar más. Montó su caballo negro y salió disparado hacia la casa principal. Su corazón latía con furia y miedo. Si ese malnacido le hacía daño a Valentina, si le tocaba un solo cabello. Llegó a la casa en tiempo récord.
La escena que encontró hizo que la sangre se le congelara en las venas. Rodolfo tenía a Valentina contra su pecho, el cuchillo presionando su garganta. Varios trabajadores estaban en semicírculo, queriendo ayudar pero sin poder acercarse, por miedo a que Rodolfo cumpliera su amenaza. Sebastián desmontó con movimientos lentos y deliberados. Su voz cuando habló era peligrosamente tranquila. «Rodolfo, suéltala, ahora». «Ah, llegó el héroe», se burló Rodolfo, aunque había miedo en sus ojos al ver a Sebastián. «¿Crees que porque tienes dinero puedes quedarte con lo que es mío? Esta muchacha es mía. La pagué con años de darle techo». «Eso no es techo», respondió Sebastián, dando un paso adelante cuidadosamente. «Eso fue esclavitud y abuso, y firmaste un documento renunciando a cualquier derecho sobre ella. Lo hiciste frente a testigos y un notario. Legalmente no tienes ningún derecho». «Me importa un carajo lo legal», gritó Rodolfo, apretando más el cuchillo. Valentina soltó un gemido de dolor. «Si no puedo tenerla yo, nadie la va a tener». «Piénsalo bien», dijo Sebastián, manteniendo su voz calmada, aunque por dentro estaba hirviendo de rabia. «Si le haces daño, vas a ir a prisión por muchos años, pero si la sueltas ahora, tal vez puedas salir de esto sin tanto problema. ¿Me crees idiota? En cuanto la suelte, tus trabajadores me van a linchar. Te doy mi palabra de que nadie te va a tocar. Vas a poder irte de aquí sin que nadie te ponga un dedo encima, pero tienes que soltarla». Rodolfo dudó. Su mano temblaba, ya sea por el alcohol o por los nervios. Durante esos segundos de duda, Valentina hizo algo que nadie esperaba. Recordó todo lo que había sufrido a manos de este hombre. Recordó a su madre muriendo por culpa de él. Recordó cada golpe, cada insulto, cada humillación, y decidió que nunca más iba a ser su víctima. Con todas las fuerzas que pudo reunir, Valentina le dio un codazo en el estómago a Rodolfo. Él se dobló por el golpe, soltando el cuchillo por un segundo. Ese segundo fue suficiente. Sebastián se lanzó hacia adelante como relámpago, empujó a Valentina lejos del peligro y se estrelló contra Rodolfo. Los dos hombres cayeron al suelo, peleando por el cuchillo. La pelea fue brutal y rápida. Rodolfo estaba debilitado por años de alcohol y vida desordenada. Sebastián, por otro lado, era un hombre fuerte acostumbrado al trabajo duro y estaba motivado por algo más poderoso que la fuerza física, el amor. Con un movimiento rápido, Sebastián le torció la muñeca a Rodolfo hasta que soltó el cuchillo con un grito de dolor. El arma salió volando y don Pancho, el capataz, corrió a recogerla. Sebastián se montó sobre Rodolfo, sujetándolo contra el suelo. Su puño se levantó, listo para golpearlo, pero la voz de Valentina lo detuvo. «Sebastián, no, no vale la pena. No te conviertas en lo que él es». Sebastián se congeló, su puño temblando en el aire. Tenía razón. Golpear a un hombre caído, sin importar lo mucho que lo mereciera, no era quien él era. Respiró hondo varias veces, tratando de controlar su furia. Finalmente, bajó el puño. «Que alguien vaya por las autoridades», ordenó con voz dura. «Este hijo de perra va a ir a donde debe estar, tras las rejas». Dos de los trabajadores más fuertes sujetaron a Rodolfo mientras otro iba a caballo al pueblo a buscar al comisario. Sebastián se levantó y corrió hacia Valentina, quien estaba siendo consolada por doña Carmen. «¿Estás bien? ¿Te lastimó?», preguntó revisándola con manos temblorosas. Había un corte superficial en su cuello, donde el cuchillo había presionado, pero nada grave. Valentina se lanzó a sus brazos, temblando. «Tenía tanto miedo», sollozó. «Pensé que iba a matarme. Pensé que te iba a perder». «Nunca», juró Sebastián, abrazándola con fuerza. «Nunca te voy a perder. Y ese desgraciado nunca más va a acercarse a ti. Me voy a encargar personalmente de eso». Cuando llegaron las autoridades, una hora después, Rodolfo fue arrestado bajo múltiples cargos: violación de propiedad privada, intento de secuestro, agresión con arma mortal y amenazas de muerte. Don Rigoberto, el notario, llegó también trayendo el documento original que Rodolfo había firmado meses atrás, probando que no tenía ningún derecho legal sobre Valentina. Varios trabajadores de la hacienda dieron testimonio de lo que habían presenciado. Doña Carmen contó con lujo de detalles cómo Rodolfo había amenazado a Valentina con el cuchillo. El comisario, un hombre mayor llamado don Fermín, que siempre había respetado a Sebastián,
Se aseguró de que todo quedara bien documentado. «Va a ir directo a la cárcel, don Sebastián», aseguró el comisario mientras dos de sus hombres se llevaban a Rodolfo esposado. «Con todos estos testimonios y los cargos, va a estar encerrado por mucho tiempo. Quiero que también se investiguen los abusos que cometió contra Valentina durante años», agregó Sebastián, «y la muerte de su madre. Ese hombre la empujó por las escaleras hace 5 años y lo hizo pasar como accidente». El comisario asintió gravemente. «Lo vamos a investigar todo. Le doy mi palabra». Mientras se llevaban a Rodolfo, él gritaba amenazas y maldiciones, pero ya nadie le prestaba atención. Su reino de terror había terminado. Capítulo 9. Justicia y sanación. Los siguientes 3 meses fueron un torbellino de actividad legal. Sebastián contrató al mejor abogado de la región para asegurarse de que Rodolfo recibiera el castigo que merecía. Valentina tuvo que testificar sobre años de abuso, lo cual fue dolorosamente difícil, pero también catártico. El juicio se llevó a cabo en el juzgado del pueblo, un edificio viejo de adobe con techo de teja. La sala estaba completamente llena. Medio pueblo había venido a presenciar el juicio del siglo. Valentina, vestida con un vestido sencillo pero digno que Sebastián le había comprado, subió al estrado con las piernas temblando. Sebastián estaba sentado en primera fila, dándole fuerza con su sola presencia. El abogado de Sebastián, el licenciado Morales, un hombre de ciudad con traje impecable y voz clara, la guió gentilmente a través de su testimonio. «Señorita Valentina, ¿puede contarle al juez cómo fue su vida con el acusado?». Valentina respiró hondo y comenzó. Contó todo: las golpizas diarias, el hambre, los insultos, cómo Rodolfo había matado a su madre. Contó sobre sus 3 intentos de escape y cómo nadie la había ayudado. Habló sobre el día en la plaza cuando Rodolfo la arrastró y humilló públicamente. Su voz se quebró varias veces, pero siguió adelante. Algunas mujeres en la audiencia lloraban abiertamente. Varios hombres miraban al suelo con vergüenza, especialmente aquellos que habían presenciado el abuso y no habían hecho nada. Después de Valentina, subió doña Carmen. Testificó sobre el estado en que llegó Valentina a la hacienda, desnutrida, cubierta de moretones, traumatizada. Describió las pesadillas que tenía la muchacha durante las primeras semanas, cómo se sobresaltaba con cualquier ruido. Don Pancho y otros trabajadores testificaron sobre el ataque de Rodolfo en la hacienda. Don Rigoberto presentó el documento firmado donde Rodolfo renunció a sus derechos sobre Valentina. El punto decisivo llegó cuando el doctor del pueblo, don Heriberto, un señor de 70 años con lentes gruesos, subió al estrado. Él había sido quien examinó el cuerpo de María, la madre de Valentina, cuando murió. «Doctor», preguntó el licenciado Morales, «cuando examinó el cuerpo de la señora María Herrera hace 5 años, ¿cuál fue su conclusión?». Don Heriberto se veía incómodo. «Escribí que fue muerte accidental por caída». «¿Y esa fue realmente su conclusión profesional?». El viejo doctor suspiró profundamente. Después de un largo silencio, habló con voz quebrada. «No, las heridas no eran consistentes con una simple caída. Había marcas de manos en sus brazos, como si alguien la hubiera agarrado con fuerza. El ángulo del cuello sugería que había sido empujada con violencia considerable. Pero Rodolfo era hombre poderoso en el pueblo. Me amenazó. Me dijo que si yo decía algo diferente, iba a arruinar a mi familia. Yo fui un cobarde. Lo siento mucho». El viejo doctor rompió a llorar en el estrado. La sala entera quedó en shock. El juez, don Arturo Saldaña, un hombre serio de 50 años con bigote canoso, golpeó su mazo. Orden en la sala. El juicio duró 3 días completos. El abogado de Rodolfo, un licenciado barato de ciudad vecina, intentó argumentar que Valentina había provocado los castigos, que Rodolfo solo ejercía su derecho como tutor, pero la evidencia era abrumadora. El último día, el juez dio su veredicto. Se levantó de su silla, miró directamente a Rodolfo, quien estaba esposado en el banquillo de los acusados, y habló con voz que retumbó en toda la sala. «Rodolfo Martínez Contreras, este tribunal lo encuentra culpable de todos los cargos: abuso doméstico crónico y severo, homicidio en 2º grado por la muerte de María Herrera, intento de secuestro, agresión con arma mortal
y amenazas de muerte. La sentencia de este tribunal es de 15 años de prisión sin posibilidad de libertad anticipada. Golpeó el mazo con fuerza final. La sala explotó en murmullos. Valentina se derrumbó en sollozos de alivio. Sebastián la abrazó fuertemente mientras ella lloraba en su pecho. Rodolfo fue llevado esposado, gritando injusticias que nadie quiso escuchar. Su reinado de terror había terminado oficialmente. Cuando salieron del juzgado, había algo esperando a Sebastián y Valentina que ninguno esperaba. Era casi todo el pueblo reunido afuera, y cuando los vieron salir comenzaron a aplaudir. Doña Lupita, la antigua amiga de María que había rechazado ayudar a Valentina aquel día, se acercó con lágrimas en los ojos. «Perdóname, mijita. Debí haberte ayudado cuando viniste a mi casa. Fui una cobarde, todos fuimos cobardes». Otros se acercaron también, pidiendo perdón, admitiendo su vergüenza por haber mirado para otro lado durante años. Valentina no sabía qué decir. Había pasado tanto tiempo odiando a este pueblo por su indiferencia, pero viendo las caras llenas de remordimiento genuino, sintió que tal vez podía empezar a perdonar. «Lo que importa es que ahora todos sabemos la verdad», dijo finalmente, «y que nadie más va a sufrir en silencio si podemos evitarlo». Capítulo 10. Nuevos comienzos. 3 meses después del juicio, la vida en la hacienda Cordero había encontrado un nuevo ritmo. Valentina estaba completamente transformada. Ya no quedaba ni rastro de la muchacha aterrorizada de hace un año. Ahora era una mujer segura de sí misma, sonriente, llena de vida. Una tarde, Sebastián la llevó a caballo hasta su lugar favorito, la colina con vista a toda la hacienda. Era el mismo lugar donde meses atrás casi se habían besado por primera vez durante aquella tormenta. «Hay algo que quiero preguntarte», dijo Sebastián cuando desmontaron. Valentina volteó curiosa y se quedó sin aliento. Sebastián estaba arrodillado frente a ella, sosteniendo una cajita de terciopelo. Adentro había un anillo sencillo pero hermoso, una banda de oro con una esmeralda pequeña. «Este anillo era de mi abuela», explicó Sebastián con voz emocionada. «Me lo dio mi madre antes de morir, diciéndome que se lo diera a la mujer que realmente amara. Elena lo usó durante nuestro matrimonio con mucho orgullo, y ahora quiero que tú lo uses». Sacó el anillo de la cajita. «Valentina Herrera, desde el momento en que te vi en esa plaza, algo dentro de mí despertó. Me enseñaste que el corazón puede volver a amar después del dolor, que siempre hay esperanza incluso en los momentos más oscuros. Me haces feliz de una forma que nunca pensé volver a sentir. ¿Me harías el honor inmenso de ser mi esposa? No como propiedad, no como obligación, sino como mi igual, mi compañera, el amor de mi vida». Las lágrimas corrían por las mejillas de Valentina como ríos. Estaba temblando de emoción. «Sí», susurró. «Sí, 1000 veces sí». Sebastián le puso el anillo en el dedo. Le quedaba perfectamente, como si hubiera sido hecho para ella. La levantó en sus brazos y la hizo girar mientras ambos reían y lloraban de felicidad. «Ahora eres solo mía», dijo Sebastián con ternura, «y yo soy solo tuyo, pero esta vez estas palabras significan elección, amor y respeto mutuo, no posesión, sino un pacto entre iguales». Valentina lo besó con toda la pasión y el amor que sentía. «Fuiste tú quien me enseñó que merezco amor, dignidad y respeto. Me diste una nueva vida, pero más importante, me ayudaste a encontrar mi propia fuerza. Te amo no solo porque me salvaste, sino porque me enseñaste a salvarme a mí misma». La boda se planeó para 6 meses después. Valentina insistió en que fuera en la hacienda, rodeada de las personas que realmente importaban. Doña Carmen dirigió los preparativos con la emoción de una madre preparando la boda de su hija. Se contrató a un cocinero del pueblo para preparar el banquete. Se decoró todo el jardín con flores de todos colores, rosas rojas, cempasúchiles naranjas, bugambilias rosas, margaritas blancas. El día de la boda amaneció perfectamente. El cielo estaba despejado, el sol brillaba cálido pero no sofocante. Una brisa suave movía las flores. Valentina se preparó en la habitación azul que había sido su refugio ese primer año. Doña Carmen la ayudó a ponerse el vestido, un diseño sencillo de encaje blanco que una costurera de la ciudad había hecho especialmente para ella. Su cabello estaba recogido en un moño elegante,
con algunas flores entreteladas. Cuando Valentina se miró al espejo, casi no se reconoció. La mujer que la miraba desde el reflejo era hermosa, radiante, feliz. ¿Cómo era posible que fuera ella? «Estás preciosa, mijita», dijo doña Carmen limpiándose una lágrima. «¿Tu mamá estaría tan orgullosa?» La ceremonia se realizó en el jardín, bajo un arco decorado con rosas blancas y rojas. El sacerdote era el padre Domingo, el mismo que años atrás había regresado a Valentina con Rodolfo. Él había venido personalmente a pedirle perdón meses después del juicio, admitiendo su terrible error. Los invitados eran los trabajadores de la hacienda con sus familias, algunos vecinos del pueblo que habían apoyado a Valentina durante el juicio, y doña Lupita con su familia, quien se había convertido en una amiga cercana después de pedir perdón. Cuando comenzó la marcha nupcial tocada en guitarra y violín por dos músicos locales, Valentina caminó por el pasillo del jardín sola. No tenía padre que la entregara, y eso estaba bien. Se estaba entregando a sí misma, por su propia voluntad, al hombre que amaba. Sebastián la esperaba en el altar luciendo un traje charro tradicional negro con detalles plateados. Guapísimo. Cuando la vio acercarse, sus ojos se llenaron de lágrimas de emoción. La ceremonia fue hermosa y emotiva. Cuando llegó el momento de los votos, Sebastián habló primero. «Valentina, el día que te encontré, pensé que estaba cumpliendo una promesa que le hice a Elena. Pero ahora me doy cuenta de que el destino me estaba dando una segunda oportunidad de amar, de ser feliz, de construir una familia. Prometo amarte todos los días de mi vida, respetarte, protegerte y ser el hombre que mereces. Prometo que nuestra casa siempre será un refugio de amor y paz, y que ningún hijo nuestro conocerá jamás el dolor que tú conociste. Esta es mi promesa solemne». Valentina tuvo que secarse las lágrimas antes de poder hablar. Cuando lo hizo, su voz salió clara y fuerte. «Sebastián, cuando me sacaste de esa plaza hace un año, no solo me salvaste de Rodolfo, me salvaste de una vida sin esperanza, de creer que no valía nada. Me enseñaste que soy fuerte, que merezco ser amada, que tengo valor. Por eso te amo, no solo por lo que hiciste por mí, sino por quien me ayudaste a convertirme. Prometo ser tu compañera en todo, tu apoyo en los momentos difíciles, tu alegría en los momentos felices. Prometo construir contigo un hogar lleno de amor y honrar la memoria de Elena siendo la mejor versión de mí misma. Esta es mi promesa solemne». Cuando el padre Domingo los declaró marido y mujer y les dijo que podían besarse, el beso fue recibido con aplausos, gritos de júbilo y hasta cohetes que don Pancho había preparado. La fiesta duró hasta la madrugada. Hubo comida deliciosa, música en vivo, baile y muchísima alegría. Valentina bailó con Sebastián bajo las estrellas, sintiendo que por fin estaba donde debía estar. Epílogo. Un año después de la boda, la Hacienda Cordero era un lugar completamente transformado. Valentina había convertido una sección de la propiedad en un refugio para mujeres víctimas de violencia doméstica. Con el apoyo de Sebastián y usando recursos de la hacienda, habían construido 5 casitas pequeñas, pero cómodas, donde las mujeres podían quedarse temporalmente mientras se recuperaban y reorganizaban sus vidas. Valentina personalmente las ayudaba, compartiendo su historia, dándoles esperanza. También habían contratado a una maestra del pueblo para que diera clases a los niños de las mujeres refugiadas y a los hijos de los trabajadores. La hacienda que antes estaba tan vacía, ahora bullía de vida. Risas de niños jugando, mujeres ayudándose mutuamente, familias compartiendo comidas. Una tarde cálida, Valentina estaba en el jardín regando las rosas de Elena cuando sintió unos brazos rodeándola por detrás. Sebastián apoyó su barbilla en su hombro. «¿Cómo te sientes, mi amor?». Valentina sonrió y puso sus manos sobre las de él, guiándolas hasta su vientre, que apenas empezaba a mostrar una pequeña curva. «Me siento perfecta. Nuestro bebé está creciendo fuerte». Habían descubierto el embarazo hace un mes. Iban a ser padres de un niño, según había dicho el doctor. Eduardo habían decidido llamarlo en honor al padre de Valentina. «¿Sabes en qué estaba pensando?», dijo Valentina volteando para quedar frente a frente con su esposo. «Hace 2 años
Si alguien me hubiera dicho que iba a estar aquí, en esta hacienda hermosa, casada con el hombre más maravilloso del mundo, embarazada y ayudando a otras mujeres a encontrar su fuerza, hubiera pensado que estaba loca. Mi vida era un infierno sin salida. Y ahora mira, dijo Sebastián acariciando su mejilla. Eres la mujer más fuerte que conozco. Eres un ejemplo para tantas personas. Me siento honrado de ser tu esposo. La que se siente honrada soy yo, respondió ella. Encontré no solo amor, sino libertad. No solo un hogar, sino un propósito. Esa noche, durante la cena familiar en el comedor grande donde ahora comían junto con doña Carmen, don Pancho y su esposa, y algunas de las mujeres del refugio con sus hijos, Sebastián hizo un anuncio. Valentina y yo hemos decidido algo importante. Cuando nazca nuestro hijo, vamos a cambiar oficialmente el nombre de esta propiedad. Todos lo miraron con curiosidad. Se va a llamar Hacienda Esperanza, porque eso es lo que este lugar representa ahora. Esperanza. Esperanza de que siempre hay una segunda oportunidad. Esperanza de que el amor puede sanar las heridas más profundas. Esperanza de que juntos podemos crear un mundo mejor. Los aplausos llenaron el comedor. Valentina tenía lágrimas en los ojos, pero eran lágrimas de felicidad. Más tarde esa noche, cuando ya todos se habían ido a dormir, Sebastián y Valentina salieron al porche a mirar las estrellas como hacían casi todas las noches. ¿Alguna vez extrañas a Elena?, preguntó Valentina suavemente. Era una pregunta que nunca había hecho directamente. Sebastián pensó cuidadosamente antes de responder. La extraño, sí. Siempre voy a guardar un lugar especial en mi corazón para ella. Fue mi primer amor verdadero, pero también aprendí que el corazón humano tiene una capacidad increíble de amar sin límites. Mi amor por Elena no disminuye mi amor por ti. Son amores diferentes, ambos profundos, ambos reales. Hizo una pausa y la miró. Creo que Elena estaría feliz de vernos. Creo que nos está bendiciendo desde donde quiera que esté. Valentina se acurrucó contra él. A mí me hubiera gustado conocerla, agradecerle por haber hecho que le prometieras ayudar a alguien necesitado, porque esa promesa me salvó la vida. Y tú salvaste la mía, respondió Sebastián besando su frente. Me devolviste la alegría de vivir. Pasaron el resto de la noche ahí, bajo las estrellas, haciendo planes para el futuro. Planes para su hijo que estaba por nacer. Planes para expandir el refugio. Planes para seguir construyendo un legado de amor y esperanza. La historia que había comenzado con un horrible acto de humillación en una plaza polvorienta había terminado convirtiéndose en un testimonio del poder transformador del amor verdadero. Valentina, la muchacha que nadie quería, se había convertido en el corazón de una comunidad. Sebastián, el viudo solitario, había encontrado razón para volver a vivir plenamente, y juntos habían creado algo hermoso, un hogar donde las almas rotas podían venir a sanar, donde el amor siempre triunfaba sobre el odio, y donde cada nuevo amanecer traía la promesa de esperanza, porque al final eso es lo que el amor verdadero hace. Transforma el dolor en sanación, el miedo en valentía, y la desesperanza en un futuro lleno de posibilidades infinitas.